Dios le bendiga. Ahora sí. Hoy tenemos una palabra que se llama Caminando en la Palabra. Así se llama el título de la prédica. Y esta enseñanza vino a mí hace unos días atrás cuando estábamos en pleno CAP y vino un pastor y me dice, esto habla. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Pero sabía que venía de parte de Dios, entonces no me preocupé, dije, Señor, ahí me voy a enfocar. Muchas veces nos pasa que Dios nos habla, que Dios nos da una palabra profética, una palabra para estos tiempos, una palabra que es para nuestra vida, para poner en acción. Y a veces al menor descuido o al menor problema o al menor... a la menor situación que nos frena un poco, creemos que ya está. Se terminó lo que Dios ya me había hablado, se terminó la palabra que Dios me había hablado, o se truncó por algún motivo. Y siempre, porque solemos hacer esto, es la verdad, solemos decir, ante el primer problema, solemos decir, pucha Dios, pensé que estabas conmigo, vos pensé que me habías dicho que avance y ahora se me presenta esta situación y no puedo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces, cuando Dios nos da la palabra, Él espera que solamente caminemos y avancemos. A veces nosotros creemos que tenemos que, no sé, algo más, una ayuda más, una guía más, cuando Dios ya nos habló. Cuando Dios ya nos dijo, esto tenés que hacer, hacerlo así, seguí mi consejo, y si lo haces, te va a ir bien. Te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a llevar a que cumplas algo. Pero cuando, como le digo, cuando pasa una situación que va en contra de lo que Dios nos dijo, nos detenemos y decimos, pucha, ¿y ahora cómo sigo? Dios, no me hablaste que iba a venir un problema, no me hablaste que iba a venir una dificultad, no me hablaste que se iba a presentar esta situación. ¿Cómo sigo? Y Dios desde los cielos diciéndonos, pero yo ya te hablé, caminar en la palabra. Eso nos cuesta como personas, nos cuesta mucho cuando no entendemos, cuando pensamos de que Dios se olvida de nosotros. Tal vez Dios nos habla una palabra, pasa un tiempo y no tenemos ninguna respuesta más de Dios y estamos a la espera y decimos, pucha, Dios se olvidó de lo que me dijo. Dios se olvidó de que Él me había dicho, de que Él me había prometido que yo iba a hacer algo. Y muchos se quedan en la espera, diciendo, ¿cuándo arranco? ¿Cuándo acciono? ¿Cuándo salgo? Y capaz que Dios está esperando que empecemos a dar los pasos. Porque si no caminamos en la palabra, es difícil que lleguemos al destino. Amén. Yo le voy a pedir a la hermana Antonia si ella me presta su Biblia. Porque me olvidé de la mía. Justo venía para acá y salí, me olvidé de la Biblia, me olvidé algo del hermano. Me va a matar el hermano. Pero que el Señor nos ayude. Yo le voy a invitar a que busquen el libro de Éxodo. Yo creo que la mayoría sabe dónde está el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. El segundo libro de la Biblia, desde el principio, el segundo libro. Éxodo. Recordemos que el principio se llama Génesis y lo que sigue es el Éxodo, la historia de Israel. Ahora le digo el versículo. ¿Cuánto conocen la historia de Moisés? Yo creo que muchos sabemos de la historia de Moisés. ¿Ven? Ahora les digo el versículo, el capítulo, perdón. El capítulo 14. Éxodo, capítulo 14, versículo 1, la Reina Valera, vamos a leer. Como les decía, ¿cuántos recuerdan a Moisés? ¿Se acuerdan quién era Moisés? Amén. Aquel que abre las aguas. ¿Qué tarea tenía? Tenía que sacar a los... Tenía que sacar a los... ¿Cómo se llama? Los de Egipto era. Sí. Los tenía que sacar de Egipto para el pueblo de él.
que le daba la libertad para que que no siguieran siendo esclavos. El Mar Rojo. ¿No? Sí, sí. Moisés es el que abre las aguas para que el pueblo pasara. Pasar su pueblo. Pasar el pueblo, sí. El que vos hablaba era Noé, el que juntó los animales. Pero bueno, vamos a hablar de Moisés porque yo no sé si ustedes vieron la película, la serie. Yo leí la Biblia. Yo me baso en lo que dice la Biblia. Pero la Biblia, pasa que es una historia tan conocida. Y la Biblia nos habla de que Dios tiene todo un propósito con Moisés. No solamente él iba a ser el que se encargaba de liberar al pueblo, sino que desde su nacimiento había un propósito. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo, el pueblo, no había pueblo todavía, era las 12 tribus, estaban los 12 hermanos de los hijos de Jacob, si mal no me acuerdo. Estaban los hijos de Jacob, habían ido a Egipto porque justamente habían vendido a uno de sus hermanos más chicos. El hermano más chico, José, pasa a ser el segundo al mando en Egipto. Y cuando pasan hambre, todas las regiones de alrededor pasaban hambre. Dicen, vamos a ir a Egipto. Vayamos a Egipto a pedir comida, a pedir recursos. Y en todo esto, plan de Dios. En Egipto estaba José. Y José, como había sido guiado por Dios, había sido usado por Dios para que Egipto creciera en gran manera, tenía el favor del faraón. José tenía el favor del faraón. Y estaba ahí, estaba faraón y después seguía José, en el orden de jerarquía y de posición. Entonces cuando vienen sus hermanos a pedir comida, José se da cuenta quién es. Y sus propios hermanos lo habían vendido cuando era chiquito. Recordemos, no sé si se acuerdan, pero José era uno de las 12 tribus, uno de los 12 hermanos, de los 11, o de los 12 hermanos, estaba bien, de Jacob, hijos de Jacob. Jacob tuvo una banda de hijos, de varones tuvo como 13, pero cuando tenía 12 varones, el más chiquitito fue vendido. ¿Por qué? Porque los hermanos tenían envidia de él. Yo los voy metiendo en contexto para que entendamos un poco. Entonces, ¿qué pasa? Ve a los hermanos que van a comprar y sale como alguien totalmente diferente, porque tenía la ropa de Egipto, porque se vestía como el faraón, con esas cosas en la cabeza, la barba así media larga. Entonces sale a ver a los hermanos y arma como una trampa para que los hermanos confiesen que habían vendido a su hermano más chico cuando eran jóvenes. Y se arma todo un debate ahí, hasta que José agarra y le dice, yo soy el chico que vendieron, yo soy su hermano, yo soy el que vendieron. Y gracias a Dios, al plan de Dios, José, los 2 hermanos, el padre aparece, y todos ellos comienzan a vivir en Egipto. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, muere José, mueren los 12 hermanos, muere el faraón que conocía a José, muere toda esa generación, alrededor de 400 años pasan, y ya el pueblo, que sería de Israel, era oprimido por Egipto. Así fue que comenzó la opresión, así fue que Egipto decidió, porque ya murió José, murió el faraón que conocía a José, dijeron, ¿quiénes son estos que están acá ocupando terreno, que están ocupando el lugar? ¿Por qué nosotros tenemos que darle favor a ellos? Y eran más y los egipcios se daban cuenta de que el pueblo de Israel era numeroso, más numeroso que la gente de Egipto, pero la gente de Egipto era más sabia, más entendida de lo que podían hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Lo empezaron a oprimir. Le empezaron a poner cargas, le empezaron a poner opresión. La gente de Israel empezó a pasarla mal, pero tenían que ser esclavos de Egipto. De un momento para otro cambió la historia y los que estaban ahí convidados, que era el pueblo de Israel, pasaron a ser esclavos. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice,
tengo que liberar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo le había jurado a Abraham que ellos iban a llegar a la tierra prometida. Yo le prometí a ellos la tierra prometida. Y ellos están siendo esclavos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Nace Moisés. Nace Moisés de una manera increíble porque cuando nace Moisés, el faraón manda matar a todos los hijos varones de Israel. Y la mamá de Moisés agarra y lo pone en una canasta, en un cesto, y lo larga al agua. Y justo en ese lugar estaba la hija de Faraón. La hija de Faraón se encuentra con el bebé, lo hace propio, se lo adueña porque lo vio solo, pero lo manda con una criada a que viva por un tiempo con la gente de Israel, que crezca ahí con su pueblo. Era parte del pueblo, nadie sabía, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Y en eso crece Moisés, empieza a ser parte de Egipto, empieza a vivir en el palacio, empieza a tener esa relación con toda la gente de Egipto, con los altos cargos, ya que él lo habían tomado como el hijo de la hija de Faraón. Había sido adoptado. Entonces, ¿qué pasa? Un día va Moisés caminando por la ciudad y ven que empiezan a maltratar a los israelitas. Y por dentro a Moisés le dio mucha bronca porque dijo, ellos son parte de mi pueblo, yo pertenezco a ellos, y que los maltraten, que los opriman de esta manera está mal. Y le hirvió la sangre por dentro. Dice la palabra que agarró a Moisés, fue a hablar con el soldado que estaba oprimiendo a esta gente y lo mató. Lo mata. Era tan grande el celo que sentía adentro Moisés que agarra y mató al soldado. Y no tiene mejor idea que es taparlo con tierra, nada más, con arena. Se enteró todo el mundo porque un muerto se iba a ver enseguida en la arena. Entonces Moisés huye del desierto. En el desierto se encuentra con una familia, un hombre que tenía un montón de hijas, y ahí le da una de las hijas para que sea su esposa. Moisés estaba lejos del pueblo, lejos de Egipto, ya estaba haciendo vida de casado en el valle, en un lugar desértico, hasta que un día caminando por el campo se encuentra con una zarza que ardía. Una zarza que estaba prendida a fuego pero no se consumía. Y dijo Moisés, no puede ser porque las zarzas se queman por el fuego y se consumen enseguida. No sé si conocen lo que son las zarzas. ¿Como un arbusto? Es como un arbusto seco, todo seco, todo de esos que a veces pasan en la ruta que vemos, sí. Algo parecido a eso. Y no se consumía y seguía prendido fuego y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Entonces Moisés dice que empieza a acercarse y cuando se va acercando, escucha una voz que le dice, Moisés, no te acerques. Quítate la sandalia porque el lugar que pisa es santo. Y era Dios hablando. Dios había mandado su ángel para que por medio de la zarza se manifieste a Moisés y le hable. Y ahí empieza la historia que nosotros conocemos. Es elegido, ¿para qué? Para que saque al pueblo de esa esclavitud de Egipto. ¿Qué pasó? Moisés reporfiado. Dios le dice, yo te elegí, yo te escogí para que saques al pueblo con brazo fuerte y poderoso. Y Moisés, después de que Dios le dijo todo lo que iba a hacer, le dice, pero yo no puedo. Yo no soy un hombre capaz, tartamudeo cuando hablo. No puedo, Dios. ¿Cómo me vas a usar a mí? Y Dios enojado le dice, pero si yo te voy a usar, yo te uso. No sos vos, soy yo el del poder. Y ahí queriendo porfiar un poco Moisés, Dios se cansa y le dice, bueno, vos tenés un hermano que se llama Aarón, andá con Aarón que yo lo voy a usar también, porque vos sos porfiadito. Entonces, bueno, ahí nos metemos en la historia. Vamos a ir ahora a lo que es el Éxodo 14, que esto es mucho más adelante de lo que yo ya le estuve contando. Vamos a ir a Éxodo 14, dice, habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló a Moisés? Jehová, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi
Harirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis, junto al mar. El versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: estamos encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Seguían pensando con esa mente de: los tenemos que oprimir. El versículo 6. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Con qué habían salido? Con mano poderosa, porque Dios estaba con ellos. Entonces dice el 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y con carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Harirot, delante de Baal Zephón. No sé cómo sale ahí, pero acá sale así. El versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, este pueblo, miren lo que dice: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mírenlo al pueblo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Tremendo. Estaba re seguro Moisés. Entonces el 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Paramos acá. Comienza la persecución, comienza la salida de Egipto. Todo el pueblo contento. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una obra tremenda. Después de las 10 plagas en Egipto, el pueblo salió libre. Fue libre por primera vez. Y Dios dijo, no solamente que van a salir de Egipto, sino que se van a ir con tesoros, con joyas, con el oro, con todo lo que tienen los egipcios, se lo van a entregar a ustedes. Y se van a ir y van a despojarlos a los egipcios. Fue algo tremendo, porque no solamente las 10 plagas, el poder de Dios en todo momento, sino que se fueron con cosas que no tenía el pueblo. Ellos eran esclavos y pasaron de ser esclavos a ser libres, pero se vinieron con todas las riquezas de Egipto. Era algo tremendo lo que había hecho Dios. ¿Y qué hace Dios? Tiene un plan mucho más grande. Dios siempre ve mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Ellos pensaban que solamente tenían que salir de Egipto libres, con la orden del faraón. Pero Dios miraba mucho más allá. Dios estaba pensando en que ya tenían que cruzar el Mar Rojo. Y había hecho toda una estrategia, porque Dios le dice a Moisés: quédense cerca del mar.
acampen, como esperando a que vengan los egipcios, esperando que venga el faraón. Acampen, no sigan rápido, esperen. Y cuando vieron que ya venían, ya se empezaron a desesperar. Todo el pueblo le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste acá a morir a la tierra del desierto? ¿Por qué? Si en Egipto teníamos tumbas para ser enterrados. Acá no, acá vamos a morir, vamos a quedar en el olvido y nadie nos va a poder hacer un entierro digno. Entonces vemos a un pueblo que siempre pensaba en ser esclavo, porque no había vivido de otra manera. Ante el menor problema, ante la menor dificultad, pensaba en seguir siendo esclavo. Es como aquel que es liberado por Dios, Dios lo perdona, Dios lo hace una nueva criatura, y ante el primer problema dice, no, Dios no está conmigo. Otra vez vino el problema, otra vez vinieron las dificultades, mejor me voy, me vuelvo atrás, mejor me quedo, porque esto no era lo que Dios me había prometido. Pero vemos que Dios siempre ve mucho más allá. Ve mucho más allá, porque el pueblo ya quería dar el brazo a torcer, ya se querían volver a ser esclavos. Y Dios decía, esperen un poco, aún quedan cosas por hacer. Entonces, ¿qué pasa? Viene el ejército, viene con todas las ganas de frenar al pueblo, y todos empiezan a decir, Moisés, hace algo, pedile a Dios que haga algo. Y lamentablemente acá entramos al mensaje del cual les hablé al principio. Cuando caminamos en la palabra, por más dificultad que venga, por más problema, por más situación que sea difícil de solucionar, no tenemos que ir a decirle, Dios, ¿dónde estás? Me dejaste, me abandonaste, ¿por qué vino todo esto? No tenemos que hacer eso. Tenemos que seguir caminando en la palabra. ¿Qué es seguir caminando en la palabra? Es seguir creyendo en Dios. Es seguir diciendo, por más problemas que vienen, yo no me desespero. Yo no me doy por vencido. Por más que no me salió hoy todo bien, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, Él está mirando mucho más allá. ¿Qué nos dijo Dios este principio de año? Que íbamos a tener el lugar, que íbamos a crecer, que íbamos a ser elevados, íbamos a alcanzar un montón de cosas. ¿Cuántos están alcanzando cosas? Nosotros hemos recibido la cobertura. Ya es algo. Ya es algo que se está cumpliendo. Pero ¿qué pasa? ¿Vienen problemas? ¿Vienen dificultades? Sí, vienen problemas y dificultades. Pero eso no nos tiene que frenar. Eso no nos tiene que decir, che, parece que Dios ya no está con nosotros. No, tenemos que seguir caminando en la palabra. En la palabra que Dios ya nos habló. ¿Qué pasó acá? Moisés va a decirle a Dios, Dios, ayúdanos, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Y qué le dice Dios en el versículo? En el 15. En el 15, Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Vamos a ver de nuevo, el 15. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos al versículo 14. Porque esto es tremendo. Moisés hablando con el pueblo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis... Bueno, es quietos, tranquilos. Poné otra versión por las dudas. Moisés le está diciendo al pueblo, Jehová peleará por vosotros. No se desesperen. Quedémonos tranquilos. Eso le está diciendo Moisés al pueblo. Pero en el versículo 15, toda esa seguridad de Moisés cambia. Y en el versículo 15, Moisés va a decirle a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo salimos de acá? ¿Y qué dice Dios? En el 15, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Quiere decir que de la seguridad que tenía en el versículo 14, mientras Moisés le hablaba al pueblo con tanta seguridad en Dios, pasamos a un versículo 15 donde vemos a Moisés con duda, con preocupación, tal vez con incertidumbre, pensando, che, capaz que esta parte Dios no me la dijo y acá vamos a terminar todo.
Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Cuando una persona está clamando, cuando una persona está en esta situación, quiere decir que está desesperado por una respuesta de Dios. Está clamando, ¿por qué? Porque tal vez hay algo que se está sembrando en él, que es la duda, que es la incertidumbre, que es, uy, ¿qué hago ahora? Dios me dijo que íbamos a conseguir un terreno, pero no me dijo cómo. Dios me dijo que mi negocio iba a crecer, pero no me mostró de qué manera. ¿Y lo irá a cumplir? Eso es cuando empezamos a pensar con duda, con incertidumbre, con inseguridad. Y eso es lo que le pasó a Moisés. Primero habla al pueblo, calmando al pueblo, pero después va a Dios y le dice, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Y Dios le dice, ¿por qué clamabas? Si yo ya te expliqué todo lo que iba a hacer. Dios le estaba queriendo decir, Moisés, seguí caminando la palabra. ¿Qué tenés que hacer? Seguir. Entonces seguí. A veces nos parece que fuera re difícil entender a Dios. Dios nos dice, a partir de este año la iglesia va a tener su terreno. Y decimos, bien, gloria a Dios, re contento. Y después empezamos a decir, ¿y cómo se consigue eso? ¿Va a bajar del cielo una luz? ¿Nos va a mostrar el terreno? Yo no llego a fin de mes, ¿cómo vamos a hacer? De esa manera no vamos a estar caminando en la palabra, porque de esa manera vamos a estar en inseguridad, vamos a estar intranquilos, vamos a decir, ¿qué hago yo para conseguir eso? Pero cuando creemos en Dios y caminamos en la palabra, esperamos que Dios empiece a acomodar todas las cosas. ¿Qué era lo primero que necesitábamos este año para conseguir el terreno? ¿Qué era lo primero? ¿Alguien me puede decir algo? La cobertura. Porque si no teníamos la cobertura, ¿qué íbamos a establecer en un terreno? Una iglesia que todavía no tenía la cobertura. Entonces se dan cuenta cómo Dios nos va guiando. Capaz que no hicimos nada. Y dicen, todavía ni nos movimos. Todavía ni fuimos a preguntar los precios. Pero era necesario primero la cobertura. Quiere decir caminar en la palabra. No dudamos. No nos ponemos nerviosos por decir, che, se nos están pasando los meses, entregamos el salón, ¿qué vamos a hacer? No, ninguno escuchó eso de los pastores. Dijimos, vamos a seguir con las reuniones, vamos a juntarnos en los hogares, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Caminar en la palabra. Así como nosotros les llevamos a ustedes la calma, la paz, la seguridad para que sigan creyendo en Dios, los pastores tenemos que tener esa misma seguridad, esa misma certeza para seguir confiando en que Dios está supliendo, en que Dios nos está guiando y en que Dios nos va a llevar a destino. ¿Cómo sigue la historia? La historia de Moisés dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que se ponga a caminar, que avancen. ¿Y qué tenía adelante? El Mar Rojo, porque Dios le había dicho, acampen en el Mar Rojo. ¿Y cómo sigue la historia? Y Dios le dice, Moisés, tendé la vara, no me sigas hablando, no me sigas preguntando cómo, no me sigas pidiendo que te dé señales. Extendé la vara, Moisés. Si vos extendés la vara, tenés la autoridad mía, tenés el respaldo mío de que el camino se va a abrir, de que nada va a pasar que yo no te haya dicho. Porque era verdad, Dios le explicó el plan. Lo iban a sacar de Egipto, iban a salir libres, iban a salir con todos los tesoros de Egipto. El pueblo iba a salir con una riqueza tremenda de ahí, habiendo sido esclavos durante muchos años. Y tenían que caminar a la tierra prometida. La tierra prometida estaba del otro lado del río. A un par de kilómetros del otro lado del río. Del mar, mejor dicho, del Mar Rojo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Si Dios le dijo que no vayan ni por el costado, que no rodeen el mar, sino que se queden a la orilla del mar, era obvio que o caminaban por las aguas o Dios les tenía que abrir el mar. No había otra manera. No había otra forma, porque Dios ya le había dicho, no vayan por los costados, no rodeen el Mar Rojo, plántense ahí. Entonces Moisés no tenía que estar diciéndole, Dios, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo? No, si ya tenés la palabra, accioná. Es como que Dios le hubiera dicho, no me preguntes, Moisés, ya te dije que estoy con vos. De hecho, antes de estos versículos,
o creo que en unos versículos más adelante creo que dice, estaba la columna de fuego que protegía al pueblo. Durante la noche era una columna de fuego, durante el día era una nube que los protegía del calor. Entonces, si estaban todas esas señales mostrando que Dios estaba ahí, no tenían que tener miedo. El pueblo no tenía que dudar. Ahora, si la columna de fuego se iba, si la nube desaparecía y ya Moisés se las tomaba, ya era otra cosa. Ahí sí el pueblo se tendría que preocupar. Pero no pasó eso. Dios le siguió diciendo a Moisés, es por acá en el camino. Y aunque Moisés decía, está el mar, no sé cómo vamos a avanzar, pero está el mar, solamente tenía que tomar la autoridad de Dios para decir que se haga la voluntad de Dios. Nosotros lo mandamos, nosotros cruzamos. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra de Jesús con Pedro, que lo hace caminar por la barca, por el agua? ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Cuando lo hace caminar por el agua, le dice que se baje del bote. Claro, Jesús venía caminando por el agua y lo ven los discípulos. Que dijo, ven a mí. Lo ven los discípulos y decían, un fantasma. Y cuando vieron más cerca a la persona que venía caminando era Jesús. Entonces Pedro le dijo, manda que yo también camine. Manda, le dijo Pedro. Manda que yo camine. No le dijo, ¿puedo ir, Señor? Le dijo, manda, porque sabía Pedro que la palabra de Jesús tenía autoridad, tenía poder. Entonces él quería caminar en la palabra. Pedro estaba confiado que si Jesús le decía, vení, él iba a caminar en esa palabra. Iba a ser una plataforma en el agua para que él pudiera caminar. Y eso pasó. Porque eso pasó. Ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios crea una plataforma que nosotros no vemos, pero que nos permite caminar sobre la palabra, que nos permite avanzar, que nos permite proyectarnos a más. ¿Por qué le digo esto? Porque era necesario que entendamos que tenemos que caminar en la palabra, porque se nos ha prometido un montón de cosas. No nosotros, no los pastores a ustedes, sino Dios nos ha prometido un montón de cosas. Y para que se cumplan todas esas cosas, no tenemos que ponernos a dudar, no tenemos que ponernos a pensar que se fue Dios, yo me equivoqué, tal vez era una emoción del pastor o de la pastora. No, es Dios el que me habló. Y si Dios me habló, yo tengo que seguir caminando en la palabra como Pedro, decir, Dios, si vos me dijiste que iba a hacer esto, camino en eso. Camino en eso. ¿Qué nos ha prometido el Señor este último tiempo? Por ejemplo, que Dios nos iba a usar con una palabra tremenda, con una sabiduría tremenda. ¿Para qué? Para que mucha gente llegue. Y llegue a Dios por la palabra, no por nosotros, no por la congregación, sino por la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir perfeccionándonos, seguir estudiando la Biblia, seguir aumentando en sabiduría y conocimiento. Todo lo demás lo hace Dios. Por más que hoy no estén todos los hermanos, eso no nos tiene que detener, eso no nos tiene que preocupar a nosotros. Dios va a cumplir lo que nos dijo si nosotros nos mantenemos caminando en la palabra segura, que es la que Él nos dio. No en lo que yo creo, no en lo que piensa la hermana, no en lo que se le ocurrió, no sé, a alguien. Porque a veces está eso. Dios nos da una palabra. Vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la oposición. Y no sabemos a quién escuchar. No sabemos si pedirle consejo al pastor, a la hermana, a un vecino, a un amigo. ¿A quién le pido consejo? ¿A quién recurro? Y muchas veces viene alguien que no viene de parte de Dios y nos dice, no, pero vos quédate tranquilo. No hagas nada. Se van a arreglar los problemas por arte de magia. Y ese consejo no es de Dios. Capaz que Dios quería que yo me preocupe más en la oración. Capaz que Dios quería que yo me meta más en su palabra. Porque si no estoy viendo el camino completo por donde tengo que ir, quiere decir que me tengo que meter más. Que me tengo que preocupar. Me tengo que meter en la persona de Dios para poder ver con claridad lo que está por delante. Como pastores, vamos a llegar a lo que Dios nos prometió para este año. Amén. Porque Dios también es muy sabio, Dios.
Dios es sabio porque tampoco nos puede volver locos si nos dice de acá tantos años lo que va a pasar. Nosotros como personas si nos dijeran, mira, de acá 2 o 3 años vas a ser una persona multimillonaria, y nosotros ya nos volvemos locos cuando nos dicen eso. Empezamos a decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cuándo va a suceder? Y capaz que nos volvemos locos, pero Dios es sabio y Dios nos dice, esto ahora, esto ahora, esto no, esto no, esto sí, esto le voy a dar, esto no. Es sabio Dios, porque si no nosotros nos volvemos locos. Recuerdo cuando una vez íbamos caminando hacia la reunión, cuando estábamos en el salón de la hermana Susana, íbamos por el canal y yo le decía a la pastora que la verdad que este camino es bastante oscuro para hacerlo de noche. Creo que volvíamos de la reunión, mejor dicho. Es bastante oscuro para hacerlo de noche, estaría bueno que cambien acá las cosas porque nosotros estamos caminando por acá. Algo así veníamos hablando con la pastora, veníamos por la orilla del canal y de ahí siempre nos veníamos por esta calle que va para allá. Y es todo oscuro, estaba todo oscuro, mejor dicho. Y al poco tiempo iluminaron todo el canal. Yo me acuerdo que nos dimos cuenta y dijimos, bueno, qué grande, qué hicieron el puentecito. hicieron un puente más lindo, porque antes había nos hicieron una tabla. Y decíamos, Dios nos escucha. Dios va preparando el camino. Dios no se olvida de los detalles. Y me acuerdo que también, un día íbamos caminando para el salón, creo que era un aniversario, el primer aniversario, íbamos para el salón caminando por ese mismo lado y vino una imagen a mí que me mostró un ejército avanzando por esa calle. Y yo dije, wow, qué tremendo cuando esté toda esa gente. Porque ahora no es esa palabra que se va a cumplir. Porque no somos muchos. Sí somos un ejército, pero no somos el ejército que yo vi. Y en ese ejército yo veía que yo iba adelante y todo un ejército atrás. Caminando y se escuchaba el ruido de los pasos. Y yo decía, wow, Señor, ¿cuándo se va a cumplir eso? Yo sé que es en Manzano, pero ¿cuándo? Gracias a Dios todavía no se cumple. ¿Por qué? Porque es necesario que pasen un montón de otras cosas para que eso llegue. Es necesario. Ahora estamos moviéndonos por el tema del terreno y necesitábamos la cobertura. Gracias a Dios que no nos dejó en eso, que nos siguió ayudando. Así como los ayuda a ustedes, porque seguramente ustedes también viven cosas. Dios les ha hablado cosas que se tienen que cumplir. Pero cuando nosotros caminamos en la palabra y no dudamos a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas, a pesar de todo, aunque yo no entienda qué tengo que hacer ahora, cuando empiezo a entrar en ese estado de ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Porque parece que este problema me sacó toda la fe. Cuando me pasa eso, yo tengo que ir más a Dios. Yo tengo que meterme más en ayuno, en oración, en búsqueda, en palabra, en intercesión. Porque algo está pasando en el ámbito espiritual que no lo estoy viendo, que no lo estoy percibiendo, pero es necesario que empiece a destrabar cosas. Saben que en la Biblia nos habla en una parte de que había alguien que clamaba por algo, había alguien que pedía algo, creo que era uno de los profetas, y se tardó la respuesta de Dios. Y en un momento que esta persona entra en oración y en intimidad con Dios, viene una palabra, creo que viene una palabra y le dice, el ángel está luchando ahí en los cielos para que la bendición descienda. ¿Por qué? Porque Satanás mandó a sus enemigos a bloquear esa respuesta, esa bendición. Pero la bendición ya venía. El tema es que hubo una lucha en los aires. ¿Y qué pasó? Se demoró la respuesta. Era Daniel. ¿Y Daniel qué pasó? ¿Se puso mal? ¿Porque no llegó a la respuesta? No, no se puso mal. Se preocupó, empezó a meterse más. Y se metió más en oración. Y se metió más en intercesión. Y cuando logró ver con los ojos del Espíritu y escuchar la voz del Espíritu que le dijo eso, entendió que la bendición ya venía, ya Dios la había enviado. Se había retrasado. Y que no solamente que Satanás se quería oponer, sino que Dios envió a los ángeles para que peleen esa batalla. Y quién sabe cómo siguió la historia, porque cuando Dios envía a su ejército,
La victoria es segura. Amén. La victoria es segura. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos esperando que se cumpla la palabra de Dios que nos dijo, que nos soltaron? ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos esperando vivir otras cosas en el Espíritu? Pero capaz que Dios ya la soltó la palabra. Capaz que se está retrasando esa respuesta porque hay oposición en las tinieblas. Porque hay oposición en las regiones celestes. ¿Y qué tenemos que hacer? Meternos más en oración. Seguir intercediendo, seguir pidiendo, Señor, que se trabe para que venga lo que tanto me prometí. Y no ser como Moisés, que dijo, ay Dios, ¿cómo sigo ahora? ¿Por dónde vamos, Señor? Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí si yo te dije lo que tenías que hacer? Tenemos que saber orar, tenemos que saber pedirle al Señor con claridad. Si no viene la respuesta, no voy a decir, ay Señor, ¿en qué fallé? ¿En qué pequé? Bueno, si pecamos sí le tengo que pedir perdón. Pero si no viene, y yo estoy buscándole, y yo estoy sirviéndole, y yo estoy legal, tenemos que seguir metiéndonos más, y más, hasta que se destrabe todo lo que está paralizando eso. ¿Amén? Dice la palabra que Moisés tiende la vara. El mar se abre en dos. Dice la palabra de Dios que sopló un viento que movió las aguas, que las separó. Dice la palabra que ese viento que sopló de parte de Dios, obviamente, no solamente que dividió las aguas y dejó firme un muro de agua, sino que el mismo viento secó la tierra. Entonces cuando pasó eso, Moisés entendió que era ese el camino que siempre tuvo que haber atravesado. No había otra manera, no había otra forma de cruzar del otro lado, sino era por ahí. Él no lo estaba viendo, él no lo había percibido. No lo había percibido, ¿por qué? Porque tenía que seguir buscando, porque tenía que seguir pidiendo, porque tenía que seguir metiéndose más en la palabra. ¿A qué voy con esto? Que no nos sorprenda, los problemas, las dificultades que se puedan presentar, todas las cosas negativas que puedan llegar a nuestra vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema en el trabajo, puede ser, no sé, un montón de cosas negativas que tal vez vengan a traer oposición. Que no nos sorprenda eso, porque ahora yo se lo estoy advirtiendo. Quiere decir que a partir de ahora en adelante tenemos que caminar en la palabra que Dios nos habló, y si yo no veo respuestas, si yo no veo resultados y se pone complicado todo el asunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que estoy fallando? No. El pastor me dijo que siga creyendo, que siga caminando, que me siga metiendo en oración, que me siga metiendo en esa comunión con Dios. ¿Por qué es necesario que hagamos esto? Porque una vez Jesús estaba con los discípulos en medio del mar también, en medio del mar, en una barca. Se levantaron tantos vientos, tanta tempestad que movía y movía el barco, que los discípulos empezaron a tener miedo. Y todos sabemos la historia. Jesús le dice, hombres de poca fe. Jesús estaba durmiendo, los discípulos con miedo por las tormentas, por lo que se desató en el mar, fueron a despertar al maestro y le dice, Jesús, ¿no te das cuenta que estamos que morimos? Y Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Porque siempre relacionamos eso con que si Jesús está en la barca, tenemos que tener paz. Si Jesús está en mi vida, tenemos que tener paz, tenemos que estar tranquilos. Él es nuestra seguridad. Pero aún así, muchas veces teniendo a Jesús a nuestro lado, podemos tener miedo. Por los problemas, por las situaciones, por lo que se nos presente. Dios no me dijo que, no sé, iba a enfermarse un ser querido. Dios no me dijo que me iban a echar del trabajo. Dios no me dijo que me iba a quedar sin casa. No necesita decirte eso. No necesita decírtelo porque Él está con vos.
Y si Él está con vos, Él tiene que ser tu seguridad. Él tiene que ser quien infunda el aliento para que vos sigas adelante. Cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué le quiere decir esto? Es que tenemos que caminar en la palabra. Pero caminar en la palabra implica seguir confiando, seguir creyendo, seguir mirando hacia adelante a pesar de... Estamos metidos hasta acá como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios estamos metidos hasta acá en Él, en su río. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir avanzando. ¿Nos vamos a ahogar? No, no nos vamos a ahogar. Como dice una palabra, aunque las aguas te golpeen, aunque el fuego te quiera abrazar, no te vas a ahogar, no te vas a ahogar. Nada va a poder frenarte si vos seguís ahí. Nada te va a poder tener si vos seguís confiando en Él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vamos por el terreno, vamos por el crecimiento, vamos por la predicación. La predicación encima tiene que ser una predicación más llena de la palabra, más llena de sabiduría, más llena de conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque eso nos va a habilitar que el poder se manifieste. Vamos por gente nueva, las almas perdidas, sanidad, milagro. Me profetizaron que Dios iba a usar mi vida para sanar enfermos de cáncer, así que van a tener que llegar los enfermos. Vamos por todo eso que Dios nos habló. No sé qué les habló a ustedes. Yo hablo de nosotros como iglesia. Y para llegar ahí, a todos esos lugares donde vamos a llegar, tenemos que seguir creyendo, caminando en la palabra, sin miedo, con seguridad. Se nos presente cualquier cosa que se nos presente, tenemos que seguir creyéndole. Si no viene la respuesta, tenemos que seguir orando. Si no pasa lo que estamos esperando, Dios, no le vamos a llevar tristeza, llanto, no le vamos a llevar un desgarrador grito de auxilio. No, si Él está. No voy a tener miedo, voy a seguir confiando, voy a tener fe, voy a enfrentar la situación. ¿Amén? Por último, dice la palabra de Dios en Juan 14, 26, 27. Juan 14, 26, 27 dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Lo tenemos? No. Juan. No me acuerdo cómo se buscaba. Juan. Ahí era. Juan 14, 26. Le das enter y pasa. Juan 14. 14. Ahí era. Ahí 26. 26 y Ahí 27. Dice, dale enter. No. Ahí está. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor, que sería el Espíritu Santo, como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo. Les recordará cada cosa que les he dicho. Vamos a seguir el 27. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo ya está con nosotros. El Espíritu Santo llega a nuestra vida cuando le creemos y cuando entregamos nuestra vida a Él. Viene el Espíritu Santo. Eso se lo explicamos siempre y se lo explicamos hace poquito a Gillo y a Nati cuando se bautizaron. No te vas a arrepentir por el bautismo, no te vas a arrepentir para perdón de pecado, Gillo, le dijimos. Porque eso pasa cuando uno conoce a Jesús. Uno se arrepiente de su pecado, Jesús nos perdona y somos una nueva criatura. Y inmediatamente recibimos el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. El Espíritu Santo dice que es como un regalo. Pero el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Él nos ha hablado. Cada palabra que Él nos dio. Cada palabra, cada versículo que en nosotros generó algo, el Espíritu Santo lo va a hacer recordar. En momentos claves, en momentos oportunos, para que no tengamos
miedo, sino que tengamos paz. Para que no nos sintamos desprotegidos, sino que digamos, Él está conmigo. Entonces voy a seguir creyendo y voy a seguir caminando hacia lo que viene por delante. Moisés, Dios le hizo la película antes de enviarlo a sacar a Israel de Egipto. Dios le dijo, así va a ser todas las cosas, yo voy a hacer esto, vos vas a tener que obedecer solamente. Moisés tenía toda una película para hacer, pero él, aún así, era alguien que tenía miedo. Aún así, era alguien que dudaba. ¿De qué tenía que hacer una vez que salieran? ¿Qué tenía que hacer una vez que Faraón le diga que no? ¿Qué tenía que hacer una vez que Faraón venga con todo el ejército? Siempre tenía miedo. ¿Pero qué nos dice esta palabra? Mi paz les dejo, la paz les dejo en la mente y el corazón. Y esta paz es un regalo que el mundo no puede dar. No se angustien, no tengan miedo. Él es suficiente para nosotros. Entonces tenemos que entender eso. Dios nos ha hablado a todos cosas muy lindas, cosas preciosas, y como iglesia también tenemos que tener paz y afrontar todo lo que venga. Tenemos que avanzar, tenemos que caminar en la palabra, no nos tenemos que salir, porque los que se salen lamentablemente sufren consecuencias. Pero los que permanecemos y seguimos avanzando en la palabra, en el Mesías, vamos a llegar a destino. Amén. Amén. Dios les bendiga, este es el mensaje. Vamos a estar orando.